últimas jornadas ha llamado bastante la atención porque aparentemente habría aumentado muchísimo el nivel de pobreza en nuestro país, 22,3%. Ese es el porcentaje de pobreza en Chile. Pero, ¿qué hay de una nueva medición, de nuevos ítems que se han revisado en la forma de medir la pobreza? Le preguntamos en detalle a la subsecretaria de Evaluación Social perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Paula Poblete, que nos acompaña hoy vía Zoom. ¿Cómo está, subsecretaria? Bienvenida. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí, gracias por estar acá. Sin duda que es una temática que, sobre todo en esta época de elecciones, toma un punto importante para poder determinar el nivel de pobreza, también tal vez con el que ingresa un gobierno y con el que sale. Pero, claro, llama la atención que de un 6 y fracción pasemos a un 21 y fracción. ¿Qué pasa con estos nuevos datos que arroja esta evaluación? Sí. A ver, lo primero que hay que aclarar es que no hay una nueva medición de pobreza, ¿sí? Lo que ocurrió la semana pasada es que el presidente Gabriel Boric recibió el informe de recomendaciones que hizo una comisión experta al que él convocó a fines del 2023, ¿sí? Esta comisión, integrada por 10 expertos con distintas, digamos, especialidades profesionales, representantes de distintos sectores de la sociedad, de la academia, de la sociedad civil, de los centros de pensamiento y, por cierto, también con distintas sensibilidades políticas, trabajaron por 1 año y medio en hacer recomendaciones para actualizar la metodología de la pobreza por ingresos y la pobreza multidimensional. Entonces, esta comisión, luego de este trabajo, le entrega al presidente las recomendaciones. Entonces, la cifra de la que ustedes están hablando es la cifra del año 2022, ¿sí? Es una cifra antigua, digamos, es la última vigente, pero es de hace 2 años atrás, que en el fondo, si es que se actualizara la vara con la que se mide la pobreza según las recomendaciones que hizo esta comisión, entonces, claro, se pasaría de este 6,5 a este 22,3. Bueno, ahí ustedes están, de hecho, mostrando que la comisión también hizo el cálculo hacia atrás. Entonces, el 2017, en vez de haber sido ese 8,7, habría sido un 24,2. El año 2020, cuando se tomó la CACEN en pandemia, en vez de haber sido ese 10,8, si se aplicaran las recomendaciones, entonces habría sido una pobreza del 32%, y efectivamente, si es que se aplicaran las recomendaciones, pasaríamos de ese 6,5 a ese 22,3. ¿Por qué no es una nueva medición de pobreza? Porque, como les digo, son las recomendaciones, y ahora el trabajo que viene es ver cuáles de esas recomendaciones el Ejecutivo va a aceptar, porque todavía hay que evaluar en el fondo la factibilidad técnica, etcétera. En ese trabajo justamente estamos ahora. Ese trabajo lo estamos liderando de la subsecretaría nuestra, pero estamos trabajando además con el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, digamos, con la CEPAL y con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. ¿Sí? Entonces, tenemos un calendario que contempla entre julio y septiembre estar revisando estas recomendaciones y definir cuáles entonces se aceptan, ya para definir a fines de septiembre entonces la metodología nueva y entre octubre y diciembre aplicar esta nueva metodología tanto a la nueva encuesta CACEN, la del 2024, como hacer también los cálculos de la serie histórica, porque es súper importante en el fondo poder tener esta comparación, al igual como hizo el ejercicio la comisión. Ya. Subsecretaria, entonces nos queda claro que no hay una nueva metodología, pero sí hay recomendaciones que incluyen algunos ítems que podríamos ir revisando, pero en rigor, del 2020 al 2022 se habría bajado 10 puntos prácticamente el nivel de pobreza en nuestro país. Eso sin duda un muy buen avance. Ahora, vamos por parte entonces. Estos indicadores, ¿cierto? Son aprendizaje, asistencia a controles preventivos, dependencia funcional, cuidados, asequibilidad y conectividad digital. A ver si podemos irlos desglosando, analizando uno por uno, subsecretaria. Claro, justamente de lo que tú estás hablando son de los nuevos indicadores que la Comisión propone para la medición de pobreza multidimensional, ¿sí? Tenemos la medición de pobreza por ingreso, que es súper como
fácil de comprender, o sea, tienes la plata suficiente para cubrir las necesidades básicas o no, ¿sí? Estás sobre o bajo esa línea con tus ingresos, pero hay otra forma de medir la pobreza, que es una forma, como decimos, multidimensional, porque contempla distintas dimensiones, ¿sí? Lo que se busca es ver qué hogares están carentes, por ejemplo, en materia de salud, en materia de educación, de trabajo, de vivienda o de redes asistenciales, de redes y de cohesión social. Son 5 las dimensiones. Entonces, hasta ahora, como se mide la pobreza multidimensional en Chile, son esas 5 dimensiones con distintas ponderaciones, porque la dimensión de redes en cohesión social tiene una ponderación más baja que las otras, y cada una de esas dimensiones tiene 3 indicadores. Lo que la comisión propone es que reordenemos las ponderaciones y que todas las dimensiones ponderen igual, y además proponen adicionar un indicador por dimensión, que son los que tú nombraste, y además hacen ajustes, hacen actualizaciones a los indicadores que ya existen de manera de hacerlos más exigentes, ¿sí? Los indicadores que tú hablabas justamente también hablan de una mayor exigencia. Por ejemplo, en educación, hasta ahora, cómo se mide la carencia en educación, uno de los indicadores es acceso a la escuela, ¿ya? Entonces se mide si el niño o niña que vive en ese hogar va al colegio o no. Ahora la comisión dice, no basta con que un niño vaya o no al colegio, que por cierto obviamente es muy importante, pero también sería interesante poder complejizar esa dimensión y medir el aprendizaje escolar, ¿sí? Entonces ponen un indicador, sugieren introducir un indicador que tenga que ver con si el niño va o no a un colegio donde la mitad de los alumnos tiene un CIMSE insuficiente, ¿ya? Entonces, si eso ocurre, ese hogar estaría en carencia a nivel educativo, ¿sí? Y así con los otros indicadores que tú decías. La idea de la comisión es precisamente hacer más exigente la vara, hacer más sensibles estos indicadores para que cumplir con lo que el presidente les pidió, que era en el fondo actualizar esta metodología de acuerdo con nuestro estado de desarrollo, con nuestro nivel de desarrollo, porque efectivamente Chile está en condiciones de ofrecerle a todos sus habitantes oportunidades y posibilidades plenas de desarrollo. Entonces tenemos que visibilizar a aquellas personas que no estén alcanzando esos mínimos. Sí, claro, y la idea es poder implementar estas políticas públicas para poder abordar precisamente todas estas brechas que se van sumando a los nuevos tiempos. Y claro, hoy día la situación, por ejemplo, en el acceso a la canasta básica de alimentos no está precisamente vinculado a que no pueden comprar esa canasta de alimentos, sino que nos pasamos al otro lado, donde ya lo veníamos viendo, al exceso de mala alimentación y mala nutrición también. ¿Cómo se aborda ese desafío hoy también a propósito de estos datos? Exacto, eso también es una de las cosas que identifica la comisión. Ellos actualmente, el método que de hecho está aplicado en la mayoría de los países latinoamericanos, que es lo que propone la CEPAL, establece el mínimo de alimentos en un umbral calórico, ¿sí? Dice, usted sería pobre si no alcanza a consumir las 2.000 calorías diarias, ¿ya? Pero, como bien tú dices, la comisión reflexiona y dice, reflexiona y ve los datos, porque finalmente esto se hace con base en la encuesta de presupuestos familiares, ¿no? Ve los datos y reflexiona y dicen, en Chile el problema no es que las personas no alcancen a consumir las 2.000 calorías diarias. De hecho, en el quintil de menos recursos, todos los hogares cumplen con ese mínimo. La dificultad en Chile está en que se come mal, ¿sí? Se comen muchos alimentos ultraprocesados y sabemos que finalmente los problemas de obesidad también son problemas de pobreza, ¿sí? Son problemas de pobreza sobre todo futura, por ejemplo en el caso de los niños que tienen en el fondo menos posibilidades de desarrollo futuro a propósito de los problemas de salud y de otros digamos, conflictos sociales a propósito de la obesidad. Entonces, ellos dicen, digamos que en el fondo
es pobre aquella familia, aquella persona que no logra tener los ingresos suficientes para consumir una canasta básica de alimentos saludables. Entonces lo que hacen es proponer sacar de la canasta la mitad de los alimentos ultraprocesados. Ahora, hay un punto que me parece importante porque se relaciona directamente con la crisis de la vivienda en Chile, la asequibilidad, que en estricto rigor es destinar más del 30% de los ingresos, ya sea al arriendo o al dividendo. Entonces, esta ampliación de criterios, me da la impresión, va a ser un poquito más compleja la medición de la pobreza, porque probablemente muchos de nosotros nos encontramos hoy día invirtiendo más del 30% de los ingresos de una familia quizás en arriendo o dividendo. Pero no podríamos decir que quizás o considerarnos bajo la línea de la pobreza. ¿Cómo se va a ir distinguiendo entre uno y otro ítem? Finalmente, ¿esto cómo se va a traducir en la aplicación de política pública? Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Camila. Camila, mira qué aguda tu reflexión. Justamente nosotros ya empezamos con el análisis de estas recomendaciones y precisamente los expertos con los que estamos trabajando cuestionaron exactamente lo mismo que tú. Por eso que es muy importante que en el fondo esta comisión recomienda algunas cosas, pero hay que ver cómo efectivamente se pueden llevar a la práctica. Y precisamente uno de los cuestionamientos que nos hacen los expertos con los que estamos trabajando ahora es que esta medida que proponen de considerar la asequibilidad como decir, está en carencia de vivienda aquel hogar que se gasta más del 30% de sus ingresos en arriendo o en dividendo, precisamente tiene los problemas que tú dices, que ahí entra gente de todos los estratos socioeconómicos, incluso de los más ricos. Entonces, ahí hay que ir viendo si efectivamente esa idea se va a poder acoger o no. Pero eso como en un asunto muy puntual. Lo relevante es, como tú bien dices, la idea es complejizar, hacer más exigente, subir la vara para poder visibilizar a todas las personas de nuestro país que están con algún nivel de dificultad para no poder cumplir con los mínimos que este país está en condiciones de ofrecer. Eso es lo más importante, ese fue el mandato que el presidente les dio, porque la idea es poder iluminar las políticas públicas y poder hacer mejores políticas para no dejar a nadie atrás. Ese es el objetivo. Claro, y eso muestra los desafíos también para quienes quieran postularse a la presidencia, de que todo esto también necesita más recursos del Estado para poder llegar en ayuda a aquellas personas que más lo necesitan. Pero ítem más, ítem menos, de todas maneras el centro, la columna vertebral de todo esto es el ingreso. Y hay un problema de ingresos en nuestro país. Hay discusiones del sueldo mínimo ético, porque claro, todo sube, como dice Juan Liguerro, el costo de la vida sube otra vez, pero los sueldos se siguen manteniendo en medio de todo esto. Por ahí hay propuestas de que el sueldo se reajuste en la UEF, en fin. ¿Cómo viene esa discusión también? Porque a medida que sigamos avanzando, la columna vertebral va a seguir siendo la misma y los costos van a seguir aumentando. Entonces, más personas se van sumando tal vez a este umbral o cerca del umbral, según estos datos, a la pobreza. Bueno, eso todavía no lo sabemos. Yo igual quisiera como poner algún matiz respecto de lo que tú acabas de decir, porque precisamente lo que muestran las cifras oficiales del INE es justamente lo contrario a lo que tú estás diciendo, en el sentido de que precisamente los sueldos, no solo a nivel nominal, han crecido un montón, precisamente a propósito del aumento del sueldo mínimo histórico que hemos tenido, sino que también los sueldos reales. Estamos justamente ahora en un pic el aumento de sueldo en esa forma de calcularlo, digamos, el que está, ajustado por la inflación. Vamos a saber si en nuestro país aumentó o disminuyó su pobreza en enero del 2026. En ese momento, luego de, como yo les decía, definir cuáles recomendaciones se aceptan, aplicar la nueva metodología a la CACEN 2024 y a la construcción de la serie histórica, se van a publicar los resultados de la CACEN. Ahí recién vamos a saber si en Chile la pobreza aumentó o disminuyó. Y bueno, me imagino también se van a seguir entregando las actualizaciones de los datos anteriores, ¿verdad?, a la nueva metodología que finalmente se defina en septiembre de este año, ¿verdad, subsecretaria? Exactamente, tenemos hasta hasta septiembre para revisar las recomendaciones. A finales de septiembre vamos a definir entonces cuáles de esas recomendaciones se aceptan y se aplican a la nueva metodología, y ahí vamos a
arreglar todas las programaciones, las codificaciones que hay que hacer, vamos a preparar toda la documentación asociada a esta nueva metodología, porque Chile tiene una riqueza muy grande a nivel estadístico, ¿sí? Entonces, parte de la gracia de nuestro acervo, de nuestro patrimonio estadístico, es que cuando se entregan las encuestas, uno entrega la base de datos, entrega el libro de códigos, entrega toda la metodología para construir las variables, etc. Entonces, es súper transparente porque uno entrega toda esa información y cualquier investigador, investigadora en la academia, etcétera, puede replicar todos los cálculos que se hicieron. Entonces, es muy importante ir dejando huella por escrito de toda esa documentación y eso es lo que vamos a estar haciendo entre octubre y diciembre. Bien, queremos agradecerle por supuesto por estar acá. Lo más importante es sin duda poder ir tomando acción también para poder ir disminuyendo estas brechas, estos desequilibrios que hay en nuestro país con respecto a los que tal vez más tienen y los que menos tienen. Así que gracias por estar acá con nosotros y por supuesto las puertas abiertas de Matinal Nuestra Casa. No, muchas gracias por la conversación y las reflexiones también. Muchas gracias. Hasta pronto. Seguimos adelante junto a ustedes, ahora revisando información de lo que ha ocurrido a nivel local respecto, por ejemplo, del transporte. Esto es preocupante porque solo 6 de 36 líneas de transporte público han implementado el plan que se propuso por parte del Ejecutivo para poder prevenir el consumo de drogas. ¿Qué pasa con las otras 30? Revisemos. 10 choferes del transporte público han sido detectados manejando bajo los efectos de las drogas en medio de los controles de Senda y Carabineros y la cifra se duplica respecto a lo ocurrido el año pasado. 6 conductores dieron positivo a cocaína, 3 a marihuana y 1 a anfetamina. El último caso que se detectó corresponde a un conductor de la línea 22 San Pedro. A eso se suman otros 3 choferes que tras accidentes u otras situaciones se detectó que estaban trabajando bajo la influencia de las drogas. El director del Senda, Byron Martínez, aseguró que los controles al transporte público se han intensificado. Estamos haciendo una modificación desde el inicio porque habíamos determinado hacer específicamente controles particulares y específicos a locomoción colectiva. Hoy día vamos a hacer todos los controles que quedan del año, que son cerca de 60 operativos. Se van a hacer todos en horarios que se permita realizar controles a conductores de la locomoción colectiva. Desde la Seremi de Transportes informaron que 6 de las 36 líneas ya han implementado sus planes de prevención de consumo de drogas. El titular de la cartera, Patricio Fierro, entregó los detalles. Cerca del 30% de las líneas del perímetro del Gran Concepción ya están iniciando planes. Y eso es una buena cifra respecto de una acción que se fortaleció en las últimas 6 o 7 semanas. No me cabe duda que se van a ir sumando otras líneas que también están en estas tareas de adecuación de sus reglamentos internos de higiene y seguridad. La próxima semana la empresa Vía Láctea se sumará al trabajo para prevenir el consumo de drogas entre los conductores del transporte público. Bueno, esperemos que se sigan sumando todas las líneas, por supuesto. La idea es poder entregarle mayor seguridad a quienes ocupamos el transporte público, que muchas veces cuando se suben lo primero que hacen es mirar a ver ahí cómo en qué condiciones anda el conductor hoy día. Así que ojalá se pueda concretar esto y que de alguna vez por todas se pueda mejorar nuestro transporte público desde distintos puntos de vista. Seguimos avanzando, son las 8:55 minutos, 4 graditos a esta hora de la mañana. Ha subido la temperatura, a mediados de semana teníamos 2 de mínima, ayer fueron 3, hoy ya tenemos 4. Revisemos el tiempo, ¿te parece? Para saber qué es lo que va a pasar en la región del Biobío hoy y el fin de semana. Ya, por lo menos se ve el solcito durante estos próximos días, pero el solcito va a estar acompañado en algunos casos con nubes, como lo que va a pasar los días viernes, sábado y domingo durante la mañana. Hoy con temperatura máxima de 15 grados y tal vez el viento durante la tarde. El sábado entre 4 y 14 y el domingo entre 4 y 2. Así que de todas maneras estamos con estas temperaturas esperables para nuestra provincia de Concepción. ¿Qué va a pasar en la provincia de Arauco? Solcito presente tal vez. Ya el día sábado y domingo se comienza a nublar un poco más, pero las temperaturas se van a mantener, por ejemplo, hoy en una máxima de 14. El sábado entre 6 y 13 y el domingo entre 6 y 12. Así que también agradables temperaturas en la provincia de Arauco para hacer
invierno. ¿Qué va a pasar en la provincia del Biobío? 14 grados para el día de hoy, la mañana con algo de nubosidad, neblina tal vez, viento presente. El sábado 5 y 13 con solcito presente pero con algo de nubes, lo mismo el día domingo, entre 5 y 13 graditos. Así que agradables temperaturas, temperaturas de invierno esperables, lejos de esas temperaturas polares que tuvimos hace algunas semanas atrás. Así es, y con esta imagen de lo que está pasando en Avenida Los Carrera, ¿verdad? Sí, ahí estamos, Avenida Los Carrera en Concepción, con un día que está soleado, pero mira, se alcanza a ver como esa, no sé si es bruma o algo de neblina, pero que uno lo ve y le da frío, ¿cierto? 3 minutos nos separan ya de las 9 de la mañana, con esta imagen nos separamos brevemente en la primera pausa comercial y ya regresamos.